Grabemos nosotros para nosotros. Entonces acá, ¿qué tenemos nosotros en el problema? Tenemos una varilla pero está a lo largo del eje X, ¿cierto? Tenemos esta varilla y entonces ya nosotros hemos visto qué carga se distribuye a lo largo de la varilla, ¿sí o no? Entonces todo esto es carga. Entonces a lo largo de esta varilla se distribuye toda esta carga eléctrica, ¿cierto? Y nosotros queremos saber esta varilla, qué fuerza ejerce sobre una carga puntual que se coloca a la derecha. Típicamente esto se hace calculando un campo eléctrico primero, ¿cierto? Entonces se coloca acá la carga puntual. Esta será una carga puntual de más Q, ¿sí o no? Y entonces de acá a acá hay una distancia R, ¿cierto? Y la varilla mide A. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos con este problema? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta importante, digamos, que yo quiero abordar en las próximas asesorías es cómo comienza uno un problema, ¿cierto? Entonces, siempre el primer paso cuando tenemos estas varillas es determinar un diferencial de longitud, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, acá vamos a considerar este diferencial de longitud. Listo, este diferencial de longitud acá mide dx. Y de acá hasta acá, entonces definimos esta distancia como x. Listo. Ahora, la distancia que necesitamos, como bien decía Juan David, si este diferencial de carga de acá se comporta simplemente con una pequeña carga de Q, la distancia que necesitamos es la distancia que hay entre esa carga y la carga puntual, ¿cierto? O sea, necesitamos esta distancia que la vamos a llamar R. Listo. Ah, no podemos llamarla R, porque R ya está abajo. Entonces esta Sí, distancia se profesor. llama R mayúscula, dime. Dime, Juan David, te escucho. Ah, perdón, perdón, profesor, hundí perdón. No, nada. Tenemos una distancia de, pues.
Listo, entonces de acá las distancias, este juego de distancias, ¿cómo se juega las distancias acá? La suma de las distancias por arriba debe ser igual a la suma de las distancias por abajo, ¿cierto? Entonces, X más D X más D debe de ser igual a que la etiquetamos en blanco, más R, ¿cierto? De acá, entonces podemos despejar la distancia que hay entre el diferencial de carga y la carga puntual. D es igual a más R menos X. Ahora vamos a plantear la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que si la carga total sobre esa varilla es una carga positiva, entonces esa varilla va a ejercer una fuerza repulsiva sobre la carga puntual con una fuerza que simplemente es una fuerza que va en dirección X. O sea que acá no tenemos que hacer este problema de forma vectorial. Digamos que esa es como la ventaja de este problema, ¿cierto? Entonces, el diferencial de fuerza en X, entonces va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica la carga puntual por el diferencial de carga dividido la distancia d al cuadrado, o sea, a más r menos x todo al cuadrado, ¿cierto? Hasta ahí la cosa pinta como bien, ¿sí o no? Sí, señor. Ya va Sí. tomando forma, profesor. Profe, es que se me fue el internet. ¿Será que puede explicar la parte blanca? Es que se me entrecortó un montón. Esta parte blanca simplemente yo estoy escribiendo la ley de Coulomb acá. Esta varilla induce un diferencial de fuerza sobre esta carga puntual acá. Como las dos son positivas, entonces el diferencial de fuerza va en dirección de la derecha. Un diferencial de fuerza repulsivo. Entonces escribimos la expresión para la ley de Coulomb. El diferencial de fuerza quedó peor que la de por la mañana. El diferencial de fuerza es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas. Una carga es esta carga de acá, Albert, y la otra carga es la carga diferencial que hay en el diferencial de longitud, ¿cierto? Entonces multiplicamos las dos cargas y dividimos por la distancia entre ellas que la hallamos acá, haciendo esta igualación que tenemos acá. Listo. Albert, ¿sí me escuchas o no? Sí, profe, ya comprendí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a utilizar, como venimos haciéndolo, la densidad lineal de carga, porque esto es una varilla. Entonces, esto es densidad lineal de carga. Entonces, lambda va a ser igual acá al diferencial de carga, pero ya no sobre de y, sino sobre de x, porque ya estamos a lo largo del eje x, ¿cierto? De acá, yo digo que el diferencial de carga es igual a lambda por dx. Recuerden que no siempre el diferencial de carga es constante. Esta es una densidad lineal uniforme. Listo, de carga, por lo tanto es constante. O sea que la carga se distribuye uniformemente a lo largo de la varilla, ¿cierto? Entonces, pero no necesariamente, pues tiene que ser así. Muy bien. Ahora, entonces reemplazamos esa densidad de carga uniforme acá, y entonces vamos a decir que el diferencial de fuerza en X es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q
diferencial de Q, pero el diferencial de Q entonces lo vamos a cambiar por lambda de X, ¿cierto? Entonces acá como estoy recorriendo el eje X, entonces voy a integrar con respecto a X, o sea que X es el que varía acá, ¿cierto? La posición de este diferencial de carga va variando, ¿cierto? Me voy a ir moviendo, digamos, a lo largo de esta varilla, ¿cierto? Con este diferencial de longitud acá. Entonces, este diferencial de longitud se comienza a desplazar a lo largo de esta varilla. Y simplemente, Darcy, no, qué pena. Me colabora con el micrófono, por favor. Eh, mm, listo. Entonces, acá se está moviendo este diferencial de carga, ¿cierto? A lo largo de esta varilla. Y en cada punto yo voy a determinar cuál es la contribución sobre la fuerza que está actuando sobre, eh, sobre la carga puntual. Para eso voy a hacer la integral. Entonces acá me queda abajo, me queda A menos R menos X, perdón, A más R menos X al cuadrado. Listo. Muy bien. Entonces, acá básicamente que yo puedo, para poder saber cuánto vale la fuerza total, integro de 0 a Fx y acá integro. Muy bien. Vamos a ver. Laura Daniela, ¿esta integral entre quién y quién va? Bueno, Laura Daniela no responde. Giancarlos, ¿entre quién y quién va a integral? Va desde 0 hasta A, profe. Excelente, excelente. Desde 0 hasta A. Giancarlos, ¿qué es lo que estudia usted? Astrofísica. Ingeniería industrial, profe. Ah, parecido. Bastante. ¿Y usted de dónde es, Giancarlos? ¿De qué parte del país? Yo soy de Chinacota, norte de Santander, profe. Ah, De ya. ahí cerquita de Pamplona. Cerquita, estamos cerquita usted y yo, como a 50 horas. Fx es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Saco las constantes de esa integral, ¿cierto? Entonces me queda lambda por la carga y me queda la integral entre x igual a 0 y x igual a d de x sobre a más r menos x al cuadrado. Oiga, Giancarlos, cuando llegué a la Universidad de Pamplona, me pareció una cosa muy curiosa, sobre todo porque de donde yo vengo, digamos, es un poquito diferente. La mala reputación que tienen los estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad de Pamplona. ¿Sí o no? Ah, su profe, sí, eso sí le tiran hate. Pero quiere que le diga donde yo estudio, no, porque ingeniería industrial es una carrera dura, ¿cierto? De verdad. Yo vi algunas materias con ellos cuando era estudiante de pregrado y me parecían más duras que las que veíamos nosotros en electrónica. Por ejemplo, vi investigación de operaciones, procesos estocásticos y ecuaciones diferenciales estocásticas. Pero le voy a contar una cosa, los mejores estudiantes que yo tengo en la Universidad de Pamplona son de ingeniería industrial, pero súper estudiantes. Yo creo que usted está en tercer semestre. Voy en cuarto, profe. Ah, de pronto usted no los conoce, ¿no? Porque yo creo que Karen Dayana debe ir ya como en quinto semestre. Y Laura Fabiana debe ir por ahí en quinto, sexto semestre también. Hay también un pelado que se llama Mijael Galíndez. Me han tocado unos estudiantes de ingeniería industrial bastante interesantes. Ahora le tocó el turno a usted.
Vamos a ver, profe. ¿Te parece que le está yendo bien? Ojalá no me equivoque. En los quizzes a Profe, veces ¿por me dan qué las luces. reemplazó ese uno? ¿Cómo, Albert? Ahorita que reescribió la función de abajo, que usted dijo que iba a sacar las constantes de, o sea, quisiera saber por qué ese uno sale y entra eh, lo que está ahí arriba. Igualmente con f de x, solo queda el de x. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere usted? ¿Qué es aquello? O sea, que Profe, lambda es una constante y Q es que una constante. porque saca el lambda y la Q como constante, exacto. Pues la Q naturalmente porque es una carga, ¿cierto? O sea, la carga puntual no varía. Lo que varía sería una densidad de carga de un cuerpo, pero una carga puntual no varía. ¿Sí o no, Albert? No, siempre lo único que preguntaba era por qué, o sea, ese uno que estaba ahí arriba de la función, o sea, en la primera, ¿por qué se reemplazó por lambda? Era eso. ¿Cuál uno? Ahí el que está aquí en amarillo. Uno sobre Pero es 4 que eso pi. no, espera un momentico, eso no lo estoy reemplazando por lambda. Simplemente Q lambda estaba acá y entonces lo saco acá. Y uno por eso, pues entonces da eso. Ah, ya, ok. No estoy reemplazando nada. O sea, es claro que Q y lambda son unas constantes o no, ¿cierto? De pronto Laura no lo tiene muy claro, pero ¿usted lo tiene claro o no? Sí, ya, profe, con lo que se expresó arriba. Exactamente. O sea, Ya. eso lo vimos ampliamente en clase. Cuando es uniforme, lambda es una constante y sale de la integral. Entonces ya tenemos el problema básicamente planteado. Naturalmente, esto es un problema muy sencillo, ¿sí o no? Inclusive, yo creo que es más sencillo que el que hicimos esta mañana y esta tarde, ¿cierto? Y Eso parece, profesor. Sí, un profe, este como problema así, más un corto. problema así no les va a salir en un parcial, por lo menos no en un parcial mío, pero este es el primer paso, ¿cierto? Más parecido sería al problema que vamos a hacer ahorita a las 8. Ese sí es un problema parecido a de un parcial. Ese sí tiene estructura de parcial. Naturalmente no les voy a hacer el mismo problema porque yo los problemas no los saco del libro. Pero entonces más parecido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar esta integral. Laura, qué pena con usted. Si no le sirve, usted me dijo que hacíamos el quiz en la asesoría, ¿cierto? Si no le sirve el quiz a la hora que lo voy a presentar, Laura, a la hora que lo voy a hacer, pues ahí sí me queda muy duro. Yo no sé si lo voy a hacer antes de las 8 o no. Eso depende de Profe, cómo. pues, pues disculpe, si no es que no le estoy diciendo que no me sirva la hora, solo le estoy comentando que pues tengo un parcial de diseño residual a las 8. No, o Igual sea, yo pues yo estoy entiendo. acá en la asesoría y he estado acá prestándole ¿Sí o no? atención. Sí, Entonces, pues no, yo solo le entiendo, comento. entiendo la Sí, situación, claro. pero usted tiene que saber que usted se tiene que someter a las reglas y a los tiempos que yo imponga en la clase, ¿sí me entiende? Así es como funciona esto y como funciona en todos lados. A donde usted vaya, va a tenerse que someter a una autoridad y en este caso la autoridad soy yo y yo defino el momento en el que se presentan y cuándo se presentan, Laura. Pero yo creo que usted eso lo tiene claro, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Pues por eso le preguntaba igualmente por interno. Igual pues, si no lo he podido presentar de aquí a las 8 pues me quedo sin presentarlo, la verdad, porque me toca hacer el parcial de diseño. Bueno, listo. Entonces, la excusa, Felipe, usted tiene una cirugía en la rodilla, entonces me imagino que tiene algún certificado, ¿cierto? Una citación y una hora de la citación, mándeme eso y ya con eso basta para yo subsanarle la nota, no hay problema. Profe, pero yo le envié copia o sea, foto del examen de que realmente sí estaba ahí, pues le estoy diciendo que si me lo deja presentar en la hora de asesoría.
O envío la Laura, o envío la excusa a Bienestar Universitario para ver que ellos me aprueben el quiz, profe. es que Pues no sé, bienestar no le aprueba el quiz, el que lo aprueba soy yo. ¿Sí me sí, entiende? obvio sí, pero o sea, para que me aprueben Lo la que, tiene- excusa, a lo eso que va a me hacer, refiero. lo que va a Si, hacer si hay algún bienestar universitario, problema, Laura, ¿me permite hablar, por favor? Gracias. Lo que va a hacer señor. bienestar universitario, Sí, estoy ya, callada. ya se lo acepté yo. Yo vi la excusa, ¿cierto? Yo vi la Sí, excusa señor. y yo no le pedí a usted que refrendara la excusa ante bienestar universitario en ningún momento, ¿cierto? Sí, señor. Entonces esto no es una cuestión de bienestar universitario ni que la excusa suya no valga. Yo le estoy diciendo a Felipe que me mande la excusa de él, no estoy hablando de la excusa suya, ¿sí me entiende? Sí, señor. Entonces lo que le estoy diciendo es que yo no sé a qué horas voy a hacer el quiz. Eso depende de varias cosas porque yo tengo acá dos grupos y tengo que trabajar con los dos grupos, ¿sí me entiende? Entonces, no Sí, sé a qué señor. horas pueda hacer el quiz. Yo lo tengo planeado para hacerlo al final de la asesoría, más o menos a las 8 de la noche, ¿cierto? Entonces, como le digo, si es ahora, usted dice que en la asesoría, ¿cierto? Entonces, si a esa hora le sirve, Laura, usted no me dijo por la mañana es que tengo parcial a las 8, etcétera, etcétera. Usted simplemente me dijo, yo se lo presento en la asesoría, ¿cierto? Entonces, y además, tengo el leve presentimiento de que usted quiere imponer las condiciones y eso no se lo voy a permitir ni a usted ni a bienestar. ¿Sí me entiende? No estoy poniendo las condiciones, profe, por eso mismo le estaba preguntando. Pero no, profe, no pasa nada, tranquilo, yo lo presento a las 8. Yo tengo el parcero, no importa. Bueno, de todas formas, el quiz pues no se demora. Si yo termino de hacer lo que tengo que hacer con todos los chicos, digamos, yo tomo la decisión entonces de hacer el parcial antes, pero la tomo yo. ¿Listo, Laura? Entonces, y me disculpan Sí, todos que sea señor. tan insistente con esto, pero ya la experiencia en la Universidad de Pamplona me ha enseñado, yo por ejemplo, en la Universidad de Antioquia nunca tengo que hacer esa aclaración, porque el estudiante en la Universidad de Antioquia sabe muy bien cuál es su rol y cuál es el rol del profesor. En la Universidad de Pamplona eso no sucede. Hay razones, ¿cierto? Que yo también he discutido con mi jefe muchas veces y con otros profesores, que no voy a entrar, digamos, en detalles, pero realmente no funciona bien el tema de la autoridad con los estudiantes, ¿cierto? Entonces los estudiantes creen que tienen autoridad sobre el curso, sobre la clase, sobre la dirección de programa. Le dicen al director de programa, no, no me gusta este profesor, cámbielo. Es que me hizo un parcial muy duro, cámbiemelo, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que, digamos, yo tengo una buena comunicación con mi jefe, el director de física, porque si no, no podría yo trabajar en la Universidad de Pamplona, o sea, sería imposible, ¿cierto? O sea, digamos, uno eh, mm, ofrecerle un servicio a los estudiantes y que las direcciones de programa sean como un centro de atención al cliente, pues. Entonces yo no funcionaría así. Entonces, disculpen chicos todos si soy tan insistente con eso, pero la experiencia aquí en la Universidad de Pamplona me ha enseñado que así debe de ser. Y no es por mí, es por el propio bien de ustedes, chicos. Porque cuando ustedes se gradúen, no pueden llegar a imponer condiciones en ninguna parte del mundo, como yo tampoco las puedo imponer en la Universidad de Pamplona. Si a mí mi jefe me dice, Juan David, vaya, me toca que ir. O si dice, venga, me toca que ir. O si dice no, entonces no. Y si dice sí, entonces sí. ¿Cierto? Una cuestión de autoridad. ¿Sí o no? Y yo tengo en este momento tres jefes y me toca que hacer lo que los tres digan, inclusive cuando a veces los tiempos entre ellos se traslapan. Uno me dice, Juan David, reunión a las 2 y el otro me dice, reunión a las 2:30. Me toca estar en las dos reuniones. ¿Sí o no? Es una cuestión de autoridad, chicos, y de saber que tener autoridad implica también responsabilidad. Yo soy responsable de su proceso formativo ante el departamento, ante la sociedad, ante la decanatura, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. La sociedad está pagando por sus estudios, ¿cierto? Es la sociedad que paga por sus estudios. Entonces, si hay un cliente acá, es la sociedad, ¿sí o no? Y la sociedad lo que quiere son ingenieros honestos, útiles, disciplinados, obedientes. Eso es lo que quiere la sociedad, ¿cierto? Entonces, o por lo menos es lo que debería de querer la sociedad que está pagando por eso. Entonces, yo por eso insisto tanto en ese tema,
¿sí o no? Entonces, simplemente les quiero aclarar eso, para que no piensen que es de mala gente, ¿cierto? Ah, es que este man, no. Es una cosa importante. Bueno, chicos. Entonces, ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que calcular esta integral, ¿sí o no? Para calcular esta integral, entonces, digamos, mejor sería hacer una sustitución, ¿cierto? Entonces podemos hacer sustitución simple. Haciendo sustitución simple, entonces tengo u de r. U es una función de r porque voy a hacer a u todo esto que está acá abajo, ¿cierto? U entonces va a ser igual a más r menos x, ¿cierto? Ahora tengo que, bajo esta sustitución, tengo que saber cuáles son los nuevos límites de integración. Cuando yo hago una sustitución, los límites cambian. Entonces ahora u de 0, o sea, en r, en x igual a 0, esto no es u de r, sino u de x, perdón, chicos. Entonces u de 0 sería simplemente a más r. Y u de x sería simplemente, perdón, u de a es cuando x es igual a, esto simplemente es r. Y acá, entonces tendría que diferencial de u sería igual a menos diferencial de x. Entonces, con esta información, yo puedo reescribir esta integral que tengo acá. Entonces, esto es fx, sería igual a lambda q sobre 4pi epsilon sub 0, la integral entre u igual a más r, u igual a r. Chicos, ¿quién tiene el micrófono encendido? Laura, ¿me colabora con el micrófono, por favor? Muy amable. Laura. Bueno, entonces me queda acá menos diferencial de u sobre u al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá esto me va a quedar como lambda por q sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces acá me queda como, me queda la integral entre u igual a más r y u igual a perdón, u igual a r de menos u a la menos 2 diferencial de u, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá u igual a r, u igual a más r, u igual a r, esto es menos u a la menos 2, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo hago esto? Esto me va a quedar lambda q, 4pi epsilon sub 0, acá menos u a la menos 2 más 1, sobre menos 2 más 1. Esta es una integral simple, ¿cierto? Y esto lo voy a evaluar entre a más r y r, ¿cierto? Esto, menos 2 más 1 es menos 1, se va con este menos. Y igual a menos 2 más 1 es 1 sobre u, o sea que esto queda como lambda q sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a 1 sobre r menos 1 sobre a más r, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
fx es lambda q igual a 4pi epsilon sub 0 factor de 1 sobre r menos 1 sobre r más a. Entonces esa es la fuerza. Nosotros no calculamos el campo eléctrico sencillamente porque no hemos visto campo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, pero pues esto se puede hacer por campo eléctrico también. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que dijimos en clase que es importante. Cuando uno calcula la fuerza, típicamente es importante analizar el comportamiento límite. Entonces vamos a ver qué es comportamiento límite. Comportamiento límite, hay dos tipos de comportamientos límites interesantes acá. Hay uno que es cuando la longitud de la varilla sea mucho mayor que todas las otras distancias del problema. O sea que es como hacer A que tiende a infinito. Y el otro es cuando la distancia de separación entre la carga y la varilla, R, tiende a infinito. Entonces, cuando la carga está infinitamente alejada de la varilla. Estos son esos dos comportamientos límites que son, digamos, interesantes de considerar en este problema. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, vamos a considerar esos comportamientos límites. Primero, despejamos lambda. ¿Quién era lambda? Lambda era igual al diferencial de carga sobre el diferencial de X, ¿cierto? Este diferencial de carga va a ser igual a lambda por el diferencial de X. Acá integro de 0 a Q y este integro de 0 a A, ¿cierto? Entonces Q es igual a lambda por A. Por lo tanto, lambda no es otra cosa que la carga total de la varilla sobre la longitud de la varilla. Cuando la distribución es uniforme, esto siempre se cumple, que la densidad de carga es la carga total sobre la longitud de la varilla. Por lo tanto, reemplazamos acá. Y así entonces esta fuerza Fx es igual a Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0a 1 sobre R menos 1 sobre R más A. Entonces ahora vamos a calcular el comportamiento límite. Listo, el comportamiento límite del inciso C, ¿cierto? Nos piden un comportamiento en el inciso C, ¿cierto? Entonces nos dicen que evaluemos el caso para el cual la distancia de la partícula, la distancia entre la partícula y la varilla es mucho mayor que la longitud de la varilla, ¿cierto? Entonces estamos trabajando, esto se llama el concepto de campo lejano, ¿cierto? ¿Qué pasa si la carga está infinitamente alejada de la varilla? Para eso vamos a utilizar algo que se llama la aproximación binomial. Esto lo van a utilizar mucho en todos los parciales, entonces les recomiendo que le peguen una revisadita. La aproximación binomial dice que si ustedes tienen digamos, un binomio de la forma 1 más x a la n, ¿cierto? Esto se puede aproximar como 1 más nx a primer orden, ¿cierto? Así como en las series de Taylor nosotros mostramos la aproximación a primer orden. Entonces acá también podemos mostrar la aproximación a primer orden. Bueno, entonces, ahora
Digamos, ¿qué podríamos hacer en este caso? Entonces, en este caso particular, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con esta fuerza. Pónganme mucho cuidado porque esto les va a tocar hacerlo. Yo debo de expresar esta fuerza de forma tal que yo pueda comparar a R con A. Porque lo que me están pidiendo es que haya una aproximación cuando R es mucho mayor que A. O sea, la distancia entre la partícula y la varilla es mucho mayor que la longitud de la varilla. Esto es equivalente a decir que A sobre R es mucho menor que 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger esta expresión para la fuerza, ¿sí o no? Y voy a factorizar R acá, ¿cierto? O sea que me queda Fx va a ser igual a Q minúscula por Q mayúscula sobre 4pi epsilon sub 0 A factor de 1 sobre R, acá factorizo R, entonces esto queda 1 sobre R que multiplica a 1 más A sobre R. Y subo ese 1 más A sobre R, lo subo como un exponente negativo, ¿cierto? O sea que esto queda como Q por Q minúscula sobre 4pi epsilon sub 0A que multiplica a 1 sobre R menos 1 sobre R factor de 1 más A sobre R a la menos 1. Y acá utilizo la aproximación binomial que la estoy detallando acá en este paso. Entonces esto queda ahora aproximadamente igual a Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0A. Esto es 1 sobre R menos 1 sobre R que multiplica a 1, ¿cierto? Menos A sobre R, ¿cierto? Entonces ahí apliqué la aproximación binomial. Ahora ya esto sí es igual porque ya aproximé. Entonces esto queda como Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0A. 1 sobre R menos 1 sobre R más A sobre R al cuadrado, ¿cierto? Entonces se cancela este 1 sobre R, se va con este 1 sobre R. Y entonces esto me va a quedar como Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0A por A sobre R al cuadrado. Y esto nos da Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Entonces, acá tengo que Fx, entonces queda aproximadamente igual a Q por Q sobre 4pi epsilon sub 0 R minúscula al cuadrado, ¿cierto? Esto es como la fuerza entre dos cargas puntuales. Una carga puntual de Q minúscula y otra carga puntual de Q mayúscula. Si a ustedes en el parcial o en el ejercicio les piden, por ejemplo, analizar este resultado físicamente, ¿cierto? Ustedes deben de proceder así. Entonces, ustedes tienen por acá una varilla, ¿cierto? Y esta varilla mide A. Ahora están considerando una carga que se encuentra infinitamente lejos de esa varilla, ¿cierto? Esto está muy lejos a una distancia R. Por acá está la carga más Q. Lo que implica esa expresión que yo acabo de obtener ahí es que mientras más se aleje la carga puntual, de esta varilla de acá, que tiene esta distribución de carga, toda esta carga distribuida acá, va a ser Q mayúscula, ¿cierto? Todo esto es Q mayúscula.
Mientras esa carga puntual se aleje más de esta varilla, la carga puntual va a comenzar a ver la varilla como si fuera un punto. Eso es como, por ejemplo, cuando usted va en avión, si alguno de ustedes ha montado en avión, o inclusive en bus, pero se ve mejor en avión. Usted se va alejando del aeropuerto donde está saliendo y todo comienza a verse más pequeño. ¿Cierto? La medida que usted se aleja, todo comienza a verse más pequeño. Entonces esa varilla, digamos, se comienza ¿cuál es la palabra en español? Se comienza como a comprimir hasta que se comprime en un punto. Hasta que está tan lejos que esta carga de acá simplemente lo que ve acá es un punto de carga más Q. Este es el resultado del comportamiento límite para este sistema físico, ¿cierto? Este es un problema, aunque este problema no es tan complicado, este es un problema que tiene los ingredientes adecuados para uno estudiar para un parcial y comenzar a familiarizarse con esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a pausar el video un momentico. Ahora entonces, después de las 8, vamos a continuar